Gloria a Dios, hermanos, Padre Cristo. Hermanos, yo estoy muy conmovido, hermanos, de veras. Primeramente le doy muchas gracias a Dios, porque la presencia del Señor está en este lugar. ¿Y cómo lo sabemos, hermanos? Porque podemos sentirlo, ¿verdad? Dios bendiga, hermanos, a estos jovencitos. Son jóvenes, hermanos. Ellos están pasando, ¿verdad?, por una etapa que nosotros pasamos también por ahí. Mire, hermanos, yo quisiera, hermanos, que los padres que están aquí presentes, la bendición, hermanos, no viene de los hijos a nosotros. La Escritura nos enseña que porque los hijos no van a atesorar para los padres, sino los padres para los hijos, decía el apóstol Pablo. Nosotros instruimos a nuestros hijos por el camino correcto, y nuestro deber es enseñarles el camino de la verdad, el camino que conduce a la vida eterna, lo bueno, lo malo. Este mundo, hermanos, y jóvenes, me refiero más a ellos, nunca te va a ofrecer algo bueno. Mire, hermanos, voy a hacer esto. Normalmente, hermanos, no hacemos esto. Y quisiera que hubiera poquita confianza. Yo les voy a platicar, hermanos, algo poquito de mi testimonio. Porque muchas veces, hermanos, los jóvenes aún creen que nosotros estamos aquí y damos solamente el consejo y creen, hermanos, que nosotros hablamos lo que sabemos. Los padres siempre te van a hablar las experiencias que ellos han vivido. Hay muchas, hermanos, cosas, desde el más grande al más chiquito, cosas del testimonio de uno que son vergonzosos. Pero muchas veces tenemos que agarrar a nuestros hijos y decirle: mira, mijo, las cosas son de esta manera porque yo las viví, yo las experimenté, yo ya pasé por ahí. Y hay ciertas ocasiones, ustedes, hermanos, son privilegiados. Privilegiados. Yo nací, hermanos, dentro del Evangelio. Mis padres se conocieron en el coro Mensajeros de Gran Rey. Se bautizaron, se conocieron en el coro. Yo nací, hermanos, dentro del Evangelio. Pero eso, hermanos, no crea que el enemigo no va a ser el estorbo. El enemigo, hermanos, conoce, es muy astuto. Yo, hermanos, pasé con los niños. Yo recuerdo mi maestra de los niños y yo aprendí mucho, hermanos. Pasé yo a una etapa de edad que es la adolescencia. En aquellos entonces no había, hermanos, lo que ahorita hay. Y yo perdí, hermanos, un lapso de, puedo decir, unos 2, 3 años que fueron muy difíciles para mí. Yo a los 10 años, el enemigo empezó a atacar mi vida. Y todo esto, hermanos, no tanto es para los hijos, sino también para los padres. Empezó, hermanos, el enemigo a trabajar conmigo. Yo no lo entendía, yo no sabía lo que estaba aconteciendo. Pero el enemigo empezó a trabajar por medio de la música. Parece algo, hermanos, simple, ¿verdad? La música. Usted sabía que ahorita, en la actualidad, el enemigo está atacando a muchos jóvenes. A jóvenes que ni en cuenta saben lo que están aconteciendo por medio de la música. Miren, hermanos, yo recuerdo que yo empecé a escuchar música. Aquel entonces para mí era algo suave, era bonito y era algo, hermanos, que yo no, quizás en aquel entonces no entendía.
Pero empezó, hermanos, a entrar en mí. Desde los 10 años, hermanos. Estaba yo en el 6º grado. De allí empecé a hacer cosas diferentes. Lo que era lo opósito a las cosas de Dios. Obviamente, porque es lo que te conduce. Empecé a dejar crecer el pelo, porque esa era la música que estaba escuchando. Y no era, hermanos, una música. Si yo le describiera las letras, hermanos, de esta música, viene representando algo, lo que es todo en contra de Dios. Uno de los grupos de los cuales, porque yo llegué, hermanos, a tocar en yo llegué, hermanos, a participar de cosas que no fueron provechosas para mi vida. Yo recuerdo, hermanos, que nosotros escribíamos música. Yo, hermanos, de una temprana edad empecé a tocar. Y muchos quizás no entiendan, hermanos. Yo llegué a dar clases de música. Yo llegué, hermanos, a tocar en lugares, lo que son lugares públicos. Pero ¿por qué ustedes no me ven tocando aquí? Es algo que ustedes no conocen. Lo que el enemigo, hermanos, hizo en mi vida fue algo muy tremendo. Se introdujo en mi vida. La música que nosotros escribíamos era todo en contra de Dios. Uno de los grupos que nosotros en aquel entonces escuchábamos, el grupo se llamaba Deicide. Si usted traduce lo que es la palabra Deicide, quiere decir todo en contra de Dios. Todo esto, hermanos, nuestros hijos están expuestos a ello. Yo recuerdo, hermanos, que ya para los 12 años de edad, yo le dije a mi madre: yo ya no voy a ir a la iglesia. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Ya para entonces, ciertos hermanos que se acuerdan, el hijo del hermano Ramón, que llegaba a ir a convenciones, se acordaban de mí, y yo llegué, hermanos, a cargar mi pelo hasta debajo de mis asentaderas. Y todo esto, hermanos, es vergonzoso. Un hijo de un hermano. Quizás, hermanos, yo decirles una lista de las drogas que yo probé, las que no probé sería una lista más pequeña. Fue una etapa, hermanos, difícil. Yo recuerdo, hermanos, que en una ocasión, por causa de compromisos y pleitos, yo tenía, hermanos, 16 años. Y llegó un momento de mi vida que yo pensé que ya había llegado hasta ahí. Aquí a una cuadra de aquí, hermanos, en la 6ª y la 22, a una iglesia que está ahí en la esquina, ahí en ese parqueadero nos juntábamos el fin de semana. Y había ciertas enemistades que teníamos nosotros. Y yo recuerdo que siempre andábamos huyendo de las fiestas, huyendo porque estaban aquellos que nos hacían daño y viceversa. Hay muchas cosas, hermanos, de mi testimonio que yo nunca le voy a poder decir a nadie. Pero lo que yo sí sé es que el Señor un día todo me lo perdonó. Y lo que yo sí les puedo decir muy cierto, que el mundo no te ofrece nada bueno. Nosotros hemos vivido. Yo recuerdo que este hombre, este joven, era un joven, traía un pleito muy fuerte conmigo. Y cada vez que nos mirábamos, si yo lo miraba a él, y andábamos 2 que 3,
No había, hermanos, misericordia. En una ocasión yo recuerdo que lo golpeamos y así vivíamos, hermanos. Mis padres sí, totalmente ignoraban todo esto. Yo recuerdo que me lo topé aquí en este lugar y estaba, yo creo, a 1 metro de mí. Y cuando lo volteé a mirar a la cara, me miró y me estaba apuntando con una pistola de 9 milímetros. Y yo dije, hasta aquí llegué. Yo no supe ni qué aconteció. Yo lo único que recuerdo es que yo volteé mi cuerpo y empecé a correr. Yo escuchaba y oía los tronidos. Yo sé lo que se siente, lo que es sentir una bala bien cerquita de tu cuerpo y ese zumbido. Yo lo escucho hasta el día de hoy. Lo que se siente estar al borde de la muerte, yo lo viví. 17 tiros, hermanos. Y yo no sabía qué había pasado. Yo no sé cómo llegué a mi casa. El Señor me libró de mucho, hermanos. Yo tenía 15 años. A los 14 años yo ya iba a la iglesia, pero muy a lo largo. ¿Y sabe por qué yo no venía a la iglesia? Porque algo acontecía cuando yo venía aquí. Yo los entiendo lo que dicen, que sienten la presencia de Dios, porque yo también la sentía. Yo también viví esos momentos. A los 15 años de edad el Señor empezó a trabajar muy fuerte en mi vida. Y yo no quería. Lo que a mí me estorbaba era que alguien me viera llorar, fíjese. Yo sentía la presencia de Dios, me levantaba y me iba para afuera. Yo soy hombre. Los hombres no lloran. Una mentalidad, hermanos, errónea completamente. El Señor me libró, hermanos, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 veces. Yo no lo entiendo. En una ocasión yo recuerdo que nosotros hacíamos esto. Nos íbamos a la calle que se llama Wilmot y jugábamos carreras. Puros carros deportivos, Mustang. Y empezamos a jugar carreras. Por dinero, eran apuestas. Yo recuerdo que esa vez íbamos, hermanos. La calle Wilmot es una calle, hermanos, muy transitada. Ustedes la conocen. Yo recuerdo que íbamos en una Corvette, un 79 Corvette con un motor alterado, jugando carreras. Yo tenía 16 años. No estábamos completamente en nuestros sentidos y haciendo esto. Yo recuerdo que llegamos a una velocidad de 90 millas por hora. Se nos metió un carro, no hayamos qué hacer. Le pegamos este carro frente a frente. Un compañero que iba conmigo pegó el carro, dio 2 vueltas y cayó dentro de una casa. Ustedes conocen lo que es un carro Corvette. Es pura fibra de vidrio. Todo el motor, hermanos, sacó el tablero y nos atoró a nosotros, que estábamos en los asientos. Mi compañero que estaba conmigo se quebró la espalda en 3 partes, se quebró la quijada y se quebró lo que es el collarbone. Yo recuerdo que me levanté, mi cabeza pegó en el vidrio, pero me detuvo el tablero de enfrente y no pude salir. Yo recuerdo que empezó todo el gas a salir y me dio temor. Dije, este carro aquí va a quedar.
Yo como pude me salí por la ventana y traté de sacar a este muchacho, compañero mío, pero cada vez que lo quería levantar era un dolor. Logré sacarlo. Yo no sé cómo la hice, pero lo saqué por la ventana. Lo dejé tirado ahí en el frente de la yarda de esta residencia, y yo me fui y me senté en una esquina. Llegaron ahí los paramédicos, ambulancia, y yo me hacía así, hermanos, a mis ojos, porque la sangre me tapaba toda la cara. El accidente, hermanos, me abrió la cabeza en 3 partes, pero lo que me mantenía vivo y lo que andaba haciendo eran las drogas. Mi nariz me la quebró en 2 partes, mis labios rompidos. Vinieron los firemen, no me podían controlar. Te queremos ayudar, no te me acerques. Si te me acercas, te vas a lamentar. No se me acercaban. Y todo, hermanos, de un sangrero. Y imagínense con mi pelo nomás me hacía así yo. La punta de aquí del pelo, de aquí me llegaba casi hasta aquí, hermanos. Me atacaron, uno por atrás, otro por enfrente, me amarraron para darme auxilio. Yo llegué al hospital y yo me di cuenta, hermanos, que el doctor que estaba allí como que estaba un poquito molesto. Y me di cuenta de esto porque empezó como que a tirar las cosas y como que andaba molesto y tiraba. Y me llamó la atención un poquito. Y me puse a pensar, pues, ¿qué trae este doctor, verdad? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Y me dice, ya, como que enfocó su coraje conmigo. Levántate, me dice. Levántate, me dice. No tienes nada tú. No tienes nada. Y yo me quedé, pues estoy todo sangrado. Me rompieron todos los pantalones y aquí estoy y no tengo nada. ¿Cómo está esto? Estaba un poquito confundido. Y me dice, no tienes nada, me dice, yo no entiendo. Yo miré el accidente, yo miré las fotos, dice, esto lo que te acaba de pasar a ti, dice, es para que tú estuvieras ya muerto. Allí, hermanos, sentí algo muy fuerte que penetró mi corazón. Allí en ese hospital yo empecé a sentir la presencia del Señor. Alguien me dijo, alguien, yo no sé, pero alguien está orando por ti. Y yo me acordé de mi madre y empecé a llorar. Yo no podía parar de llorar. Ahí en ese hospital empecé a sentir algo muy fuerte, la presencia de Dios muy fuerte en mi vida. Yo ahí andaba. Yo no sentí la presencia de Dios aquí, allá. El Señor me llamó de una manera difícil, de una manera que uno nunca quiere que las cosas así pasen. Pero así llama también el Señor, de una manera difícil. Yo le dije al Señor, fíjese todavía, le dije, Señor, yo te prometo, Señor, que me voy a acercar a la iglesia. Fíjese todavía mi dureza. Empecé a ir a la iglesia de vez en cuando. Todavía, hermanos, después de otra vez que el Señor me libró. Y esto, hermanos, lo que yo les estoy contando, hermanos, es un transcurso de la adolescencia de mi vida. No estoy hablando de años de experiencia, estoy hablando de unos 2 o 3 nomás. Yo recuerdo que empecé a ir a la iglesia. El Señor empezó a tocar mi vida de una manera tremenda. Yo recuerdo que en una convención me hinqué a orar
Duré 5 horas hincado. Los hermanos decían, el hermano recibió el Espíritu Santo, pero lo que yo estaba sintiendo era algo muy precioso, algo que solamente Dios me pudo dar. No había ni una droga, no había nada de lo que podía sentir yo. Lo que estaba sintiendo en ese momento era algo grande, era algo precioso, era una paz, una tranquilidad. Yo recuerdo, hermanos, que yo le dije al Señor: Señor, yo no quiero volver. Quiero seguir sintiendo lo mismo. Yo no quiero volver, Señor. Él no me dijo nada, pero yo oí una voz muy lejos que decía: si te vas a bautizar, decía, levántate. Escuchaba la voz. Yo no quiero volver, le decía el Señor. Yo no quiero volver. Lo que yo estoy sintiendo es algo más grande. Yo he vivido aquello. Yo, Señor, quiero estar aquí. Y la voz se acercaba, y se acercaba, y se acercaba esa voz. Había muchos hermanos alrededor de mí. Muchos me estaban tocando, pero solamente escuché y sentí a un hermano que se me acercó y me tocó el hombro. Yo lo sentí y me dice: si te vas a bautizar, levántate. Y me empecé a querer levantar como alguien que se está ahogando. Hermano Raúl, hermano Josué, me quisieron levantar. Tenía yo de mi cintura para abajo estaba completamente dormido, no podía. Mis piernas, ¿verdad?, huangas, y yo no sé cómo, pero llegué al altar y le dije: Señor, entrego mi vida a ti. Ese es el deseo de uno como padre al hijo, que reciba las bendiciones, las grandezas de Dios. Pónganse de pie. Voy a leer un salmo en el nombre del Señor. En el Salmo 78. El deseo de un padre es lo mejor para el hijo. Y nosotros instruimos a nuestros hijos. Miren, hermanos, yo les voy a decir una cosa. Un hijo o un adolescente, un joven, no va a extrañar, hermanos, lo que no conoce. Analicen esto, hermanos. Un hijo, un joven no va a extrañar, no le va a echar de menos a algo que no conocen. Estórbenle a sus hijos, sean obstáculos para que ellos no prueben lo que está allá, porque nosotros sabemos que no los conviene. Dice la palabra de Dios, el versículo 5 en adelante, y con esta escritura los voy a invitar a la oración de fe. Que estos jovencitos no les ponemos ninguna presión. Ellos solamente van a decir cuándo se quieren bautizar. Nosotros impartimos el consejo y les decimos que lo que conviene y lo que no conviene, pero ellos van a hacer una decisión. Lo único que esperamos es que ellos hagan la decisión correcta, y el tiempo solamente ellos y Dios. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios: y él estableció, dice, testimonio en Jacob, versículo 5 del capítulo 78 de los Salmos, y puso ley en Israel, el cual mandó a nuestros padres que la notificasen. ¿A quién, hermanos? A sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten. ¿A quién, hermanos? A sus hijos. ¿Sí se fija, hermanos? Que vaya la bendición a los hijos, a los nietos, que todos, hermanos, sepan qué es lo que van a saber, a fin de que pongan en Dios
su confianza y no se olviden de las obras de Dios. ¿Y qué, hermanos? Y guarden sus mandamientos. Hay una mayor bendición. El mundo no nos ofreció nada bueno. La bendición está solamente en Dios. Le voy a pedir a mi hermano que cante unas alabanzas y los voy a invitar. Queremos orar por ustedes, para que el Señor los guarde, para que el Señor los libre de toda aquella maldición, de todo aquello que es en contra de Dios. Muchas veces hacemos algo que realmente para Dios representa una abominación. Que el Señor dé visión y los ayude en todo momento, en el nombre del Señor Jesucristo.